Señora presidenta, muchas gracias, señora directora. Le ruego, por favor, que me conteste las preguntas de la manera más rápida posible, porque tengo muchas y creo que van a ser muy concretas. Querría preguntarle actualmente si conoce el dato de cuánto supone para el Producto Interior Bruto asturiano las centrales eólicas que ya están funcionando en nuestro territorio. Gracias. Señoría, buenos días, lo primero. Y le voy a contestar. Yo no tengo el dato de cuánto supone para el Producto Interior Bruto asturiano. Ese dato no se lo podría dar. Sí le podría dar algunos datos de empleo vinculados a estas centrales eléctricas, como dice usted, que son parques eólicos y que tienen ahora mismo instalados 698 megavatios con 531 aerogeneradores, que son capaces de dar energía, luz, a 397.000 hogares y, además, energía renovable. Hablo de las instalaciones eólicas terrestres y que permiten disminuir en 1,25 millones de toneladas las emisiones de CO2 anuales. Yo lo que le puedo decir de estas centrales, como le digo, son los datos de empleo que pueden generar, eso sí que se los podría comentar, y tomando un dato aproximado, para 100 megavatios, la inversión de construcción son aproximadamente del orden de 105 120 millones de euros, dependiendo, por supuesto, del proyecto. Le estoy dando un dato medio, haciendo media de diferentes instalaciones, sumando y calculando. Como le digo, para 100 megavatios ese es el dato, ¿no? Además de esto, el empleo, le hablaba antes, que en el entorno de 20 personas hasta 30 personas. Es decir, si para 100 megavatios hablamos de un número de empleos de unos 20 trabajadores y trabajadoras, si tuviésemos los 500 megavatios, que era una central térmica, estaríamos en el entorno de 80 a 100 trabajadores y trabajadoras de empleo directo, repito. Y, además de eso, lo que sí que le podemos decir también es que existen unas contribuciones en los territorios en los que están instalados, tanto al IBI como al impuesto de actividad económica de los ayuntamientos. Sí que le podría decir que en algunos casos... Sí, señora directora, pero yo le pregunté, disculpen que le corte, porque los datos que usted me está dando yo se los puedo rebatir y no son para nada los que yo tengo. Entonces, si quiere que los rebatamos, los rebatimos. En cualquier caso, yo le pregunto, ¿usted conoce cuál es el Producto Interior Bruto, qué aporta al Producto Interior Bruto las centrales eólicas que están ahora mismo en funcionamiento en Asturias? Me dice que no. Las centrales eólicas que están en funcionamiento ahora mismo en Asturias, usted me dice que no tiene el dato de lo que aporta al Producto Interior Bruto. Me habla de las viviendas a las que le da luz estas centrales eólicas que están fundamentalmente en el occidente asturiano. Yo le pregunto cuántas de esas viviendas son asturianas, si usted tiene ese dato. Porque usted me habla de viviendas en grueso y yo le pregunto viviendas asturianas. Es decir, si los vecinos y vecinas de las zonas donde están las centrales eólicas están recibiendo la luz de esta manera gratuita. Le digo, habla usted de la contribución de las centrales eólicas que están instaladas en el occidente a los ayuntamientos. ¿Sabe usted cuál es el porcentaje, más o menos, de lo que están? Y esto, en cuánto dinero se puede, digo actualmente, y cuando usted habla de los puestos de trabajo, yo le diré que los tenemos calculados y los tenemos calculados en función de lo que establecen precisamente la Federación de Empresas que trabajan en la construcción de centrales eólicas, y en Asturias serían exactamente unos 163 durante 6 meses, 163 puestos de trabajo en toda Asturias durante 6 meses. Por tanto, insisto, la pregunta que le hago, si tiene el dato, que le haré más preguntas. ¿Cuántas de esas viviendas a las que usted dice que estas centrales eólicas asisten energéticamente son asturianas? Nada más, gracias. Señoría, efectivamente, la contribución al Producto Interior Bruto nosotros no la tenemos porque no son datos que maneje esta Dirección General. Nosotros esa contribución no la tenemos. Y le puedo decir que hay 61 empresas, porque ese dato sí lo tenemos, asturianas, 61 documentadas, que tienen participación directa o indirecta en el proceso de construcción y fabricación en toda la cadena de valor de la eólica terrestre. No hablo de la offshore, solo de la terrestre. Y esas empresas tienen en total 5.000 trabajadores aproximadamente, sin incluir en ellas Arcelor, por supuesto, que deshace los números. No la voy a incluir porque los números se multiplicarían exponencialmente. Y respecto a la pregunta que usted me hace de los hogares, señoría, esa valoración necesitaría un certificado energético de origen indicando la procedencia de la energía que se consume en el hogar. Y eso en este momento es que no existe. Yo no le puedo decir dónde. Lo que sí que le puedo decir es que lo óptimo es que los vecinos se dirijan a las comercializadoras que puedan estar vinculadas a las empresas que ha promovido para intentar conseguir pues, los correspondientes contratos. Y sí que le puedo decir, eso sí se lo puedo decir, la aportación anual de algunos ejemplos. Por ejemplo, para 50 megavatios, y le voy a dar un dato real, señoría, en impuestos 140.000 euros y en cánones de terrenos 140.000 euros, aproximados, redondeados.
Esos impuestos se los estoy dando sobre un ayuntamiento de un presupuesto de 700.000 euros. Por tanto, si hacemos la conversión, es aproximadamente casi un 20% del presupuesto de ese ayuntamiento en impuestos directos anuales. Señoría, yo les estoy dando datos públicos, publicados. No hay otros ayuntamientos más pequeños en que, bueno, o mayores, de 900.000 euros de presupuesto anual, por ejemplo, en el que la aportación por 40 megavatios, señoría, es del orden de 200.000 euros en impuestos y por cánones de terrenos, 80.000. Depende, por supuesto, quién es el propietario de esos terrenos. Y le puedo decir también que en algunos casos existen convenios específicos con los ayuntamientos para hacer unas aportaciones. Baste como ejemplo algún convenio firmado desde el año 2001 con el Banco de Tierras en el que se está aportando una cuantía anual para actuaciones. Señora directora, es que le pedí concreción, se lo digo porque tengo muchas preguntas, entonces me está dando datos que ya hemos discutido en sede parlamentaria, recuerdo que está en sede parlamentaria durante muchas ocasiones, y le diré que esos datos que está dando usted son erróneos. Ya nos podremos, si tuviese más tiempo, nos meteríamos en el asunto. Le diré que lo único que ofrecen a los ayuntamientos es el 3% de las ganancias de esas centrales eólicas que están instaladas en zonas rurales, y que estamos hablando de una empresa que gana de varias empresas que ganan 2.800 millones de euros al año, con lo cual haremos el cálculo de cuánto le toca o no le toca. ¿Ustedes han valorado cuál es la destrucción, digo, en Producto Interior Bruto también, cuál es la destrucción del empleo que se produce en la zona rural, porque se está produciendo, y no se lo digo yo, se lo dicen los vecinos y vecinas, cuando se instalan centrales eólicas? Y le voy a decir, mire, ¿sabe cuánto le dan a los vecinos por eliminar pastos que tienen que ver con la ganadería extensiva? ¿Cuánto dinero les dan a los vecinos y vecinas? Le voy a enseñar un contrato. Mire, 15.000 euros en un pago único. Calcule usted a cuánto sale el metro cuadrado, a cuánto se está pagando el metro cuadrado y qué es lo que les pasa a estas explotaciones ganaderas. Porque yo me pregunto, señora directora, si usted conoce cuál es la posición de los ganaderos y ganaderas con respecto a las centrales eólicas. Gracias. Señoría, yo no conozco contratos de detalle entre las empresas y los vecinos. Yo he visitado el suroccidente en los últimos 8 meses 3 veces, en 3 ocasiones. He estado hablando con vecinos de la zona, he estado reunida incluso con ganaderos de la zona y tengo que ser muy sincera, señoría, no hemos recibido alegaciones en contra porque hemos incluso visibilizado en algunos ejemplos compatibilidad de usos con ganadería debajo de los parques eólicos. Disculpe que la acorde, que no han recibido alegaciones en contra de las centrales eólicas. En mis visitas, le estoy diciendo, señoría, en las visitas que he realizado al suroccidente asturiano, no recibimos esas alegaciones en contra. En los procedimientos ambientales se reciben alegaciones en contra y, bueno, pues hay vecinos que, desde luego, yo lo comprendo, se oponen a la construcción de la energía eólica en sus territorios. Yo lo puedo comprender. Lo que sí que le digo, señoría, es que la transición energética va de reajustar el mix energético. En el año 2019 había 4.600 megavatios de generación eléctrica en Asturias y 2.222 van a cerrar a 2030. Eso implica que quedan 2.200 megavatios y hay que sustituir los 2.200 que se van a cerrar. Para sustituirlos, lo primero es la eficiencia energética, señoría, pero aun suponiendo que consiguiéramos las cifras que promueve Europa y España de un 36% de eficiencia a 2030, suponiendo el éxito total, que ojalá, fíjese, señoría, que nos quedan por sustituir 1.400 megavatios. Y esos 1.400 megavatios, por mucho que implementemos energías renovables muy endógenas y que a mí particularmente me gusta muchísimo, como puede ser el biogás, el biometano, la biomasa sostenible vinculada a pequeña biomasa regional vinculada al territorio, o aprovechamientos de calores residuales, es imposible cubrir esos 1.400 megavatios. Por tanto, esto va de sustituir una generación por otra. Y además yo le reconozco algo, que es imposible sustituir esos 500 megavatios que ocupaban un terreno muy limitado, va a requerir sí o sí una extensión de terreno mucho mayor, porque las energías renovables son así. Y lo que tenemos, vamos, a lo que me dé otro método, quiero decir que yo además le digo también una cosa, estamos abiertos a recibir cualquier aportación. Disculpe, ¿usted considera que la energía solar es energía renovable? Yo considero que la energía solar es energía renovable. ¿Por qué no tenemos en los edificios de todas de las zonas urbanas, por ejemplo en Asturias, por qué no hay, como hay en otros países de Europa, como hay en otras partes, incluso del Estado, por qué no tenemos placas solares de oficio, vamos a decirlo de esta manera, en los edificios? ¿Por qué no existen? Esto es una fórmula. Y déjeme, ya que puedo coger la palabra ahora, le quería hacer alguna pregunta más, porque si no, no nos da tiempo. Quería preguntarle, porque usted decía antes, lo dijo en la anterior intervención, decía
que UNOSA recibe subvenciones porque estamos hablando de energía limpia. Creo recordar, ¿no? En esta, lo dijo de una manera concreta. Es el paso a una economía baja en carbono, la línea, señoría. Sí, exactamente. Economía baja en carbono, quería decir el término concreto. Bueno, se supone que la térmica de la Pereda, que depende de UNOSA, se van a quemar CSR y biomasa. Usted ha leído los informes sobre lo que supone de producción de carbono, y le digo informes oficiales e informes de la Unión Europea, lo que la Unión Europea considera que es el CSR, cómo se trata ese CSR, han leído ustedes cuáles son los informes de la producción de carbono, pero sin embargo esta empresa ha recibido, o la empresa madre de este proyecto en La Pereda, ha recibido una cuantiosa subvención bajo el concepto de economía baja en carbono. Esto por una parte. Y siguiente pregunta que quería hacerle, a ver si tenemos suerte y me contesta de manera concreta. ¿Cuántas aves de especies protegidas han muerto a causa de las colisiones con los molinos de viento que están ahora mismo operando en Asturias? Voy a intentar contestar las tres preguntas, señoría. Sí, empezaba por la fotovoltaica. No puedo estar más de acuerdo con usted. De hecho, nosotros estamos promoviendo la fotovoltaica en todo lo posible. Quiero decir, a mí me parece que el autoconsumo es sin duda una de las vías no solamente de transición energética, sino de abaratar la factura de la luz. Y además, por si fuera poco, tenemos datos encima de la mesa, que no sé, los voy a dar, del aporte que traen, vamos, no se los voy a dar, que se los doy si quiere, vamos, que voy a decirle que no me voy a parar en ello, pero que aportan. En Asturias hay 28 empresas que operan en el sector en fabricación de componentes, de nuevo una enorme tracción industrial. Como sabe, tenemos abierta la línea de autoconsumo, 14,5 millones para empresas, para todo tipo de actividad, para particulares, y estamos promoviéndola todo lo que podemos. Jornadas de difusión, ayuda, tenemos gente dedicada. ¿Y nos podría decir cuántas solicitudes hay de esas subvenciones? Sí, le podría decir, mire, hasta el año 2000... Déjame pensarlo. Hasta el año 2020 teníamos 2 megavatios construidos en Asturias. De todas maneras, se los paso por escrito los datos registrados formalmente. Y eran el entorno de unas 20 y pico solicitudes anuales, 20 solicitudes anuales. Sí, señor, estoy de acuerdo con usted, muy poco. Sí, en el año 2021, ¿por qué son tan pocas? Pues, señoría, es que no le podría explicar la razón. Seguramente hay varias, pero una de ellas, desde luego, es el hecho de que, de alguna manera, se decía que en Asturias no había sol y estamos intentando luchar contra ese estigma, vamos a decir, de todas maneras posibles, porque si hay fotovoltaica en Alemania, la tiene que haber en Asturias. Por tanto, en ese sentido, yo creo que nuestra labor es promover, informar y difundir. En el año 2021 pasamos a tener 250 solicitudes, lo cual ya es una cifra importante. Y ahora, en lo que va de ejercicio, que fíjese que llevamos 2 meses, ya estamos por encima de las 200 y pico solicitudes de tramitación. Y no le puedo dar datos todavía de las convocatorias porque no están resueltas, pero sí tenemos, y hay que revisar todos los expedientes y demás, pero en este momento tenemos ya más solicitudes en muchas de las líneas que la cuantía asignada. Es decir, yo diría de una forma preliminar que la convocatoria está teniendo éxito. A ver si entre todos logramos difundir que efectivamente es una energía muy limpia, muy buena y que permite, pues como digo, abaratar la factura. Y añadiéndole además comunidades energéticas que, como usted sabe, cerró la convocatoria centralizada el día 1 de marzo y que también hemos difundido porque nos parece otra vía muy interesante. Tan interesante que la Fundación Asturiana de Energía participa en un proyecto piloto en el Ayuntamiento de Aller, para instalar fotovoltaica en edificios municipales y dar suministro eléctrico a los edificios municipales y a vecinos vulnerables en un ejercicio, además, piloto de toma de datos, porque consideramos que de verdad es una energía fundamental para desarrollar. Me preguntaba usted por las convocatorias de la economía baja en carbono. Señoría, en las solicitudes de las subvenciones se analiza la solicitud para esa... Disculpe, le pregunté si ustedes saben el proyecto de La Pereda, el carbono, el CO2 que va a soltar a la atmósfera, si tiene usted en su poder los estudios. Y le pregunté también, a ver si nos da tiempo en este minuto, cuántas aves de especies protegidas han caído en Asturias por colisión con los molinos de viento. Sí, le decía, nosotros los datos de la Central Térmica de La Pereda, hay informes y contrainformes que en este momento están siendo, como le digo, tramitados en medio ambiente, están pendientes de la declaración de la DIA favorable o desfavorable y está pendiente de una autorización ambiental integrada. Es un trámite ambiental que no está en esta dirección general. Ahí, y solo ahí, cuando tengamos la respuesta a esos informes, será cuando se valore desde el punto de vista sectorial eléctrico. En este momento no me consta que se haya presentado ninguna línea de subvenciones, la Central Térmica de La Pereda, y como le digo, la actuación que se subvencionó sí que era de economía baja en carbono. Y me pregunta usted por el número total de especies de aves protegidas.
Mire, estos datos están colgados también en la página web. Yo no los he traído, señoría, pero están colgados. Y además le voy a decir algo más. Somos nosotros, como Dirección General, los que colgamos esos datos. No hay ninguna otra dirección que los esté colgando. Y se lo digo porque estamos dispuestos a colaborar con todo el que nos aporte otros datos. Los datos que están ahí colgados los recopilamos nosotros y los publicamos nosotros en aras a la transparencia. En estos últimos 20 años, de catálogo de especies protegidas en vías de extinción, ha habido un fallecimiento de un ejemplar. En lo que nosotros, señoría, tenemos documentado. Yo no tengo ningún dato más y le soy muy... y además se lo recojo y se lo agradezco, señoría. Nosotros tenemos publicado los datos que recibimos y lo que sí le puedo decir es que existe una vigilancia ambiental y un seguimiento y que, bueno, lo que es necesario es ser transparentes en esos datos.